Muy buenas noches, ya tenemos 4 espectadores, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues el día de hoy estamos en una plática más del Instituto de Desarrollo Humano y Bienestar para hablar el día de hoy de cuáles son los diferentes guiones que repetimos y que tienden además no solo a que los repetimos, sino que también pues deterioran nuestra vida, deterioran el destino que elegimos, las decisiones que tomamos, y de repente nos vemos encerrados en algo que se le denomina círculos de decadencia. Son círculos porque como círculos terminamos girando en torno a ellos sin salida, y son de decadencia porque de alguna u otra forma, lejos de hacernos crecer, generan una destrucción, ¿no? Una destrucción, un estancamiento. Muchas gracias por la puntualidad, Eri, Lady, muchas gracias por la puntualidad a todos los que se han conectado. Y bueno, vamos a comenzar platicando sobre estos círculos de decadencia que sí son muy importantes. Para empezar, nosotros repetimos guiones de vida por una situación que tiene que ver con el introyecto. Cuando hablamos de introyección, hablamos de todas aquellas creencias, ideas, actitudes, filosofías que a lo largo de nuestro crecimiento, principalmente la infancia, parte de la adolescencia, nosotros asumimos del sistema familiar, ¿sí? Nosotros lo asumimos como verdadero y no lo cuestionamos. Entonces, sin darnos cuenta, esta serie de creencias o de introyectos van guiando nuestra vida. Dentro de esos introyectos hay cosas tan sencillas como qué es el amor, qué es la felicidad, qué es el éxito, quién soy yo, cómo debe de ser una relación, qué es la decencia. Todas estas cosas nosotros las vamos introyectando a lo largo de nuestro crecimiento. Si bien es cierto que gracias a esa introyección temprana nosotros podemos generar una identidad, que eso es sumamente importante, generamos una identidad a partir de esto, porque sería terrible para la generación de una identidad crecer sin una serie de introyectos de donde poder generar un eje, una estructura de identidad. Sí, luego es muy importante ir analizando qué tanto esos introyectos nos pertenecen y qué tanto esos introyectos pues simplemente los fuimos asimilando como quien va agarrando cosas y las va tirando a la mochila y nunca se toma la molestia de zafarse la mochila y de ver qué tenemos adentro, de esto que tengo, qué me corresponde, qué no me corresponde, qué es mío, qué me ayuda para crecer, qué me limita. Y de repente pues nos vemos en situaciones donde siempre el tipo de pareja que elijo es el mismo, nos vemos en situaciones en las que siempre termino defraudada por mis amistades, nos vemos en situaciones donde a lo mejor pues siempre fracaso en el trabajo, siempre termino traicionada, siempre soy la mala del cuento. O sea, de repente caigo en cuenta, y esto para eso nos sirve mucho el proceso terapéutico, que de repente siempre caemos en lo mismo y no nos damos cuenta de qué es lo que sucede que vamos repitiendo, ¿sí? Entonces, Ada, mucho gusto, buenas noches. Entonces, esto es a lo que llamamos realmente estar en un círculo de decadencia, cuando empezamos a girar. Yo le denomino a esto la rueda de hámster, porque podemos ver a un hámster de estos preciosos que hay en las tiendas muchas veces, que tienen esas rueditas, y lo que hace el pobre hámster es darse la ilusión de que avanza, pero en realidad no avanza, sigue en la misma ruedita. Entonces, cuando hablamos de la rueda del hámster, es como que nosotros estuviéramos dentro de esa rueda, desgastando toda nuestra energía por avanzar, pero la realidad es que no salimos de ese círculo. Entonces, por eso hablamos de círculos de decadencia. Eso es importante. Entonces, dada la explicación de lo que es un introyecto, que no es malo ni bueno, sino que es necesario para generar una identidad, pero que a partir de esta identidad generada llega un momento en la vida, en la adolescencia tardía, en la adultez temprana, en la adultez madura, en la que nosotros, a lo largo de lo que nos acontece en situaciones en la vida, nosotros necesitamos decidir si esos introyectos funcionan o no funcionan con nosotros. Eso es lo más importante. Y muchas veces no hacemos ni siquiera el análisis para poder definir
si nos funciona o no nos funciona. Vamos con el primer círculo de decadencia, que tiene que ver con la frustración constante. Este es el primer círculo y vamos a hablar sobre este. Y Gaby, buenas noches. El primer círculo que tiene que ver con la frustración permanente y la insatisfacción constante. Estamos hablando de que principalmente deseamos con vehemencia, deseamos con muchas ganas un estilo de vida, pero que no estamos dispuestos a construir. Este es el primer círculo. De alguna u otra forma, estamos toda nuestra vida, estamos en un lugar de frustración, estamos en un lugar de insatisfacción, pero tampoco queremos pagar el precio por construir la vida que nos sacaría de esta frustración, ¿no? Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo, el querer estar delgado y de repente no paro de comer, el de repente querer estar dentro de una relación sana y de repente sigo eligiendo o sigo permaneciendo en relaciones donde soy vulnerada, donde no soy valorada, y tampoco quiero una separación o tampoco quiero establecer afrontar la situación con mi pareja, ni tampoco, si llegara el caso de necesitar divorciarme o tomar una decisión en torno a la pareja, tampoco lo hago porque hay mucho miedo. Entonces, sin darnos cuenta, nos vamos situando en un lugar muy lúgubre que lo único que hace es generar una frustración constante, una insatisfacción constante, y esta frustración tan permanente genera mucha amargura, porque entonces los valores de lo que es el amor, de lo que es la felicidad, se van quebrando. Y este es el primer círculo. El primer círculo, frustración permanente e insatisfacción constante. Y sucede cuando yo no estoy dispuesto a pagar el costo de esa vida que yo anhelo con vehemencia, de esa vida que yo anhelo con todo el corazón. La anhelo, pero la veo lejana y no estoy dispuesto a pagar el costo. Este es, digamos que es el primer círculo de decadencia. Hay otro segundo círculo que tiene que ver con esperar que mágicamente las cosas cambien, ¿sí? Y esto es muy importante porque también esto habla de la idealización, esto habla del procrastinar, de cómo a veces nos generamos fantasías y permanecemos en esas fantasías. ¿Cuánto tiempo es necesario permanecer en una situación para darme cuenta que no funciona? ¿Cuánto tiempo es necesario dedicarme a convencer a otra persona de que haga, piensa o siente de tal manera y sentarme pasivamente a esperar que haya un cambio mágico? ¿Cuánto tiempo hace falta? Entonces, esta parte sí es esta parte del niño herido que de alguna u otra forma está sentado esperando que alguien llegue a rescatarnos y que de alguna forma mágicamente esto cambie, ¿no? También por otra parte está esa idealización de creer en una felicidad perfecta, en pensar que de todas maneras, ¿para qué genero un cambio si de todas maneras nunca voy a alcanzar totalmente lo que quiero? Y el permanecer en este nivel de idealización nos genera una sensación de desamparo muy grande, ¿sí? De desamparo muy grande. ¿Por qué caemos muchas veces en este círculo? Porque muy probablemente a lo largo de nuestra vida vivimos sobreprotección. A lo mejor muchas veces tuvimos muy buenas iniciativas en la adultez joven o en la adolescencia o después y nunca se nos escuchó. A lo mejor hubiera querido otra carrera, no la que tengo, pero la tomé porque en ese momento no tuve el apoyo suficiente ni tampoco tenía la madurez para elegir lo que yo quería. Y de repente termino en un lugar donde yo no quería estar, pero ¿qué más me queda hacer? Entonces, en vez de ver en ese momento cómo puedo replantear la vida que tengo en este momento y empezar a accionar, pues me siento pasivamente a esperar que alguien venga y a lo mejor me dé el trabajo de mis sueños. Que alguien venga y que a lo mejor yo me saque la lotería para que yo empiece a ganar mucho dinero. Y el estar mágicamente ahí, creer que mágicamente las cosas van a cambiar, lo único que hacen es generar algo que se llama desesperanza aprendida. O sea, el hecho de sentir que haga lo que yo haga no tiene caso porque de todas maneras no va a cambiar. Hola Fer, mucho gusto. Entonces, estamos en este segundo círculo que tiene que ver con esperar a que las cosas mejoren de forma mágica. Fíjense que tanto en el primer círculo como en el segundo círculo estamos de alguna forma pasivos, estamos de alguna forma inhabilitados
Y también renunciamos, estamos en un estado de renuncia porque no estamos dispuestos a pagar el costo por construir la vida que queremos. Y muchas veces ese costo tiene que ver con relaciones, a lo mejor poner límites, poner distancia, a lo mejor también en algún punto renunciar a algunas circunstancias materiales. Son costos y no queremos. Entonces puede ser que yo quiera con toda mi alma a un amigo, pero ese amigo me daña constantemente. Y entonces yo no quiero sentirme sola o mala, y entonces por no sentirme ni sola ni mala, pues sigo estando junto a ese amigo. Entonces no quiero pagar el costo que significaría el riesgo de sentirme mala y generar una vida donde yo me pueda sentir valiosa. Y como estos dos ejemplos, fíjense que lo que hay en común en estos dos ejemplos es la renuncia, es la abnegación. Y bueno, creo que es importante darnos cuenta cuál es el guión que nos lleva a actuar así. Probablemente mucho de lo que aprendimos en casa, les decía yo, puede ser desde la sobreprotección. Nos educan desde el miedo. Siempre nos hacen ver lo que puede salir mal en vez de lo que puede salir bien. Antes de tomar una decisión, utilizamos la racionalización de una manera excesiva y eso hace que no me atreva a cruzar el puente, ¿no? Si me quedo yo con esa racionalización, jamás voy a cruzar el puente. O también probablemente nunca nadie me escuchó, que eso es muy duro, eso es muy duro. Muchas veces nadie nos escucha y eso nos deja una sensación de que no es importante lo que pensamos o lo que creemos. O a lo mejor en algún momento de la vida necesitamos contención y no la tuvimos. Hay muchas razones. ¿Y esto por qué lo digo? Porque es muy fácil juzgar a la gente que no es capaz de tomar estas decisiones de tajo. Es muy fácil pensar que la voluntad lo arregla todo, que la disciplina es primordial y una serie de repente de racionalizaciones que nos podemos inventar como un idealizado en la cual aparentemente somos responsables de todos y somos seres sin historia. Y en realidad nosotros somos seres con historia y esa historia es la que termina contextualizando la posición que tengo en mi familia, la posición que tengo con mis redes de apoyo. Esa es una posición que yo no elegí, es una posición que se me fue dada. Ahora, el trabajo desde el adulto es precisamente eso, curar esta parte del niño herido que no pudo en un momento dado salir adelante. Hay otro círculo, continuando con los círculos, que es justificar continuamente los errores, las excusas, excusitis. De alguna forma me quedo con el pasado en vez de vivir en el presente. Yo no pude hacer esto porque en el pasado sufrí esto. Y fíjense que aquí sí es importante tener un equilibrio porque estamos hablando de que somos seres históricos. No nos podemos juzgar a la luz de la voluntad o la disciplina solamente. Pero también por otro lado, también somos seres con capacidad de gestión, somos seres con capacidad de tomar decisiones y dirigir nuestras vidas, ¿no? Entonces, desde esta parte adulta sí es importante asumir qué es lo que me tocó vivir en un momento dado y qué es lo que yo voy a hacer con eso que me tocó vivir. De repente esa frase de me tocó vivir puede ser muy peligroso. A veces escucho en pacientes, en amigos, en gente, de repente escucho el decir es que es lo que le tocó vivir o es lo que me tocó vivir. Y si es cierto, como decíamos hace un rato, muchas veces estamos expensas a las posiciones que nos pusieron en la familia, como tiraron unos dados y yo quedé aquí. Pero aquí lo importante es qué voy a hacer con lo que me tocó vivir, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Y por ejemplo, a lo mejor toda la vida yo tuve que sostener a mis hermanos, por lo que fuera. Entonces yo fui el hijo parental que tuvo el peso de los hermanos, pero ya tengo 50 años y sigo teniendo el peso de mis hermanos. Entonces en ese momento me tengo que sacudir y romper ese guión. O a lo mejor durante mucho tiempo pues yo no pude estudiar porque había una necesidad económica fuerte. Y entonces por eso me quedo con la herida de que siempre voy a ser alguien sin una licenciatura. Y a lo mejor a los 70 años me puedo poner a estudiar algo. Hay casos maravillosos de resiliencia donde podemos ver gente que sin importar la edad es capaz de reconstruir su vida. Entonces, esta parte de justificar la vida tiene que ver con que cómo nos excusamos ante los errores o ante las malas experiencias del pasado para ya no ser proactivos.
De repente uno escucha mucho, es que me engañaron, me traicionaron, me hicieron mucho daño. Está bien, pero ¿qué voy a hacer con eso? Y también tendría yo en un momento dado que reconocer que nada de esto pudo haber pasado si yo no lo hubiera permitido en algún grado, ¿no? Que esa es la parte de corresponsabilidad. ¿Cómo yo participé en esto? ¿De qué forma permití? Hay situaciones en las que definitivamente no tenemos la capacidad de decidir. No podemos, estamos congelados. Secuestros, violaciones, situaciones, abusos, situaciones en las que de verdad quedamos congelados. La buena noticia es que estos eventos no son la mayoría, ¿no? Y aún en esos eventos, como diría Víctor Frank, nosotros podemos hacer algo. Podemos tener una actitud ante esto, ¿no? Entonces, el darnos cuenta de que los errores son nuestra principal fuente de crecimiento, creo que eso es importante. Hola, Yamile, gracias. Eso es importante. Creo que es muy importante el darnos cuenta de que en los errores tenemos una fuente de crecimiento muy grande, que muchas veces se nos justifican los errores, los justificamos o nos los justificamos para evadir la dolorosa realidad de que fui copartícipe de esos errores, pero que también por otro lado tengo que reconocer que siempre decidí lo mejor dentro de lo que yo podía hacer en ese momento. Y ahí también viene en este tercer círculo algo importante, que es la compasión, la autocompasión, la capacidad de saber que yo solo tomé las decisiones que pude en el momento en el que estuve. Y volvemos a que somos seres históricos. El ser seres históricos no nos convierte en seres inertes, sin crecimiento. Siempre hay la posibilidad de crecer. Y también el justificar los errores tiene que ver con una sensación de vulnerabilidad muy grande, con una sensación de no ser nadie. Porque si no soy capaz de ser dueño ni siquiera de nuestros errores, entonces ¿de qué soy dueño? El poder sentir que soy dueña de mis errores me da la posibilidad de generar un cambio. Entonces, cuando esos errores están en manos de otras personas y yo no asumo esa corresponsabilidad, entonces también en ese momento yo estoy participando en mi propia autodestrucción. Entonces, el tercer círculo de decadencia tiene que ver con justificar continuamente nuestros errores. Esto sería, y si hablamos en la dimensión relacional, muchas veces pues permanecemos con parejas porque prevalece el más vale bueno conocido que malo por conocer, ¿no? Y de repente pues se juntan todos estos círculos anteriores. No quiero pagar el costo de lo que significaría quedarme solo, para empezar. Tampoco quiero de alguna forma asumir que quizá me equivoqué en la elección que hice en su momento. Y por otra forma también estoy esperando que quizá en este próximo aniversario o en este próximo año o en este próximo momento mi pareja cambie mágicamente. Entonces fíjense cómo siempre estos círculos están relacionados y todo el tiempo es algo muy dinámico. Estamos también con el cuarto círculo de la decadencia, que este es maravilloso, que tiene que ver con un miedo atroz al cambio, un miedo horroroso al cambio. No queremos cambiar. Gracias, doña Betty, buenas noches. No queremos cambiar. Dentro de este círculo de decadencia tenemos terror a cambiar. De repente nos enseñaron, dentro de los introyectos de los que hablábamos, nos enseñaron que la identidad es una y es para siempre. No nos perdonan el cambio. Que eso es muy duro. Muchas veces cuando yo me quiero salir de un guión familiar, no nos lo permiten. Tú eres la tonta de la familia, tú eres la buena de la familia, tú eres el rebelde de la familia, tú eres el exitoso de la familia, tú eres el nadie de la familia. Entonces, de alguna forma, nos configuran en este escenario familiar, y dentro de ese escenario familiar yo compro la identidad y me la quedo para toda la vida. Y entonces el problema es que desde esta identidad que compré, realmente creo que las cosas son estáticas y creo que voy a ser siempre lo que soy.
A mí me gusta mucho la frase del voy siendo. Yo no soy, yo voy siendo, ¿no? La Brendy que les habla ahorita en el minuto en el que estamos no va a ser la misma Brendy que sigue hablando dentro del otro minuto. O sea, uno va siendo y quizá me sucede algo en la transmisión y ya no hay Brendy. O sea, uno va siendo, uno no es. Pero creo que uno de los introyectos es tú eres y así serás, ¿no? Y creo que esta es una de las cosas más difíciles, muy, muy, muy difíciles. De repente también dentro de ese miedo a cambiar podemos toparnos con situaciones de mucha injusticia. ¿En qué sentido? Muchas veces también pues toleramos nos utilicen de alguna forma porque tenemos mucho terror a decir, mira, hasta aquí llegaste, o a poner límites, por más que amemos a las personas a las que tenemos que ponérselas, porque tenemos terror de luego ser el mal padre, o la mala madre, la mala hermana, la mala amiga, y realmente eso habla de que estoy comprometida con una sola identidad. Entonces, cuando hablamos de tener un miedo atroz al cambio, existe una lectura inherente a que soy esto estáticamente. Y muchas veces no nos permiten cambiar. Y eso es algo muy triste. El mismo ambiente no nos permite cambiar, el mismo ambiente nos asfixia. Y también, pues, aquí en este cuarto círculo se juntan los demás. Porque entonces quiero que mágicamente llegue papá y me dé la validación. Quiero que mágicamente llegue el abuelo y me dé la validación. Que la pareja me dé la validación. Que mi hijo me dé la validación. Es que si mi hijo no me hubiera pedido esto, yo no hubiera tenido que hacer esto. Y entonces ahí empezamos a justificar los errores. Empezamos a eliminar esta parte de corresponsabilidad. Y nos volvemos a sentir en una indefensión muy, muy grande, ¿no? Entonces, hola George. Entonces sí es muy importante reconocernos como seres cambiantes y que tenemos la posibilidad absoluta de cambiar en cualquier etapa, porque también dentro de los introyectos pareciera que solo el adolescente tiene derecho a cambiar. Y después de la adolescencia, pues ya nos quedamos así para toda la vida, ¿no? Y eso es un introyecto incluso social. Se nos impide quizá a los 80 años estudiar una carrera. A lo mejor puede hasta causar risa, ¿ya para qué? ¿No? Mucha gente podría decir. O se nos impide quizá a los 50 años conocer un nuevo amor. ¿Ya para qué? Ya estuve 30 años con alguien y ya para qué. Y no tiene que ver con que necesariamente yo tenga que estudiar la carrera o tener un nuevo amor. Con lo que tiene que ver es que yo tengo que aceptarme en todas mis dimensiones y tengo que aceptar que tengo la posibilidad de cambiar en cada una de esas dimensiones. Creo que eso es lo fundamental. Saber que yo tengo la capacidad de cambiar en cualquiera de las dimensiones. Y obviamente estamos hablando de cambios productivos, constructivos. Y para eso hay que dejarnos de aferrar al yo soy. Muchas veces incluso como temas de bajar de peso no nos permiten de repente el bajar de peso. O sea, si teníamos sobrepeso y de repente ya no lo tenemos, cuesta mucho de repente aceptar a la otra persona con la nueva imagen. Nos da miedo. Entonces creo que aquí sí es, en este en particular, son círculos que interaccionan. Porque por una parte yo tengo mucho miedo, muy bien Erika, morir y renacer. Erika, como dijera ave fénix, ¿no? Sí, morir y renacer, porque aquí sí parecería que aquí hacemos nos volvemos cómplices. Yo no quiero cambiar, pero tampoco tú no me quieres aceptar cambiada. Entonces eso es difícil, porque a veces por no sacrificar dinámicas relacionales permanecemos en la misma situación, ¿no? Luego vamos al siguiente círculo, que tiene que ver con este temor al cambio. Siento lo mismo, pienso lo mismo, hago lo mismo, ¿no? Como diría esa frase que en el Facebook nos dicen que Einstein decía, ¿no? Que locura es seguir haciendo las mismas cosas y querer resultados diferentes. Pues ese es el cuarto círculo, ¿no? Continuar haciendo las mismas cosas y querer resultados diferentes. Si yo de entrada me doy cuenta que estoy en un lugar donde no tengo capacidad de crecer, o donde tengo mucho riesgo, o donde pues hay un ambiente muy hostil, y yo decido permanecer en ese lugar, siendo la misma persona, haciendo lo mismo, y queriendo que mágicamente un día yo llegue y esas personalidades sean buenas y en el trabajo me consideren, y que mágicamente el ambiente sea maravilloso, realmente eso no va a suceder. Entonces también dentro de los introyectos es
que tenemos esa falsa coherencia que es hacer, sentir, pensar, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y creo que aquí sí es importante tener la capacidad de arriesgarnos. Aquí hay un concepto maravilloso en el cuarto círculo que tiene que ver con resiliencia y con capacidad de creatividad, de creación. De verdad que la creatividad es necesaria. Cuando hablamos de actos creativos en terapia, no nada más estamos hablando en que se me ocurra una obra de arte, ¿no? En el concepto de obra de arte, de lo que estamos hablando es de pensar en soluciones diferentes, en salidas diferentes para poder llegar al punto donde queremos llegar. De repente no quedarme siempre con la misma ruta, no quedarme siempre con la misma ruta, porque es tan fácil comprar el boleto de ser el hijo bueno, el hijo malo, el hijo exitoso, el hijo nadie, la pareja sumisa, la pareja malvada. Es tan fácil irme quedando con esos introyectos. Y esos introyectos lo que hacen es que yo me sienta, actúe y piense lo mismo de siempre, y entonces volvemos a la rueda de hámster, con un agotamiento emocional espantoso, pero sin avanzar. Entonces, bueno, podríamos voltear a ver y cosas tan sencillas como hace 20 años voy al mismo café, o hace 15 años que escucho la misma estación, o hace 5 años que solo puedo ir a cenar a tal lugar, ¿no? Entonces, creo que esto es importante porque haciendo también esos pequeños cambios podemos ver qué tan rígidos hemos sido. Aquí veo, por ejemplo, que comentan, pero si es en tu familia, sí, como decíamos al inicio, Lula, realmente, tristemente, todo esto se gesta en familia, principalmente en la familia. Decíamos al inicio que es dentro de la familia donde nosotros introyectamos estas creencias, introyectamos lo que somos. Que si bien es cierto que en un inicio necesitamos esos introyectos para poder tener una identidad, conforme vamos creciendo es urgente analizar, cuestionar y poner en duda esos introyectos. ¿Me funcionan? ¿Ya no me funcionan? ¿Le pongo un toque personal? ¿De plano los quito de mi escenario? Y esto es muy válido. Y muchas veces la familia no nos lo perdona y también tiene que ver con el miedo al cambio. Para un sistema familiar, el pensar que se muevan las piezas del ajedrez es también muy complicado. Es más fácil pensar que tengo al hijo bueno o tonto, al hijo malo pero exitoso, al hijo indiferente, al hijo, no lo sé, podría poner muchos ejemplos. Es más fácil que cada uno de ellos tenga un lugar y que con base a eso yo genere la misma actuación, el mismo sentimiento y el mismo pensamiento dentro del sistema todos los días, a que de repente yo me atreva a verte con unos ojos diferentes. Es muy difícil porque es, bueno, ¿quién eres tú? Ya no eres la persona que conocí, me genera mucha inseguridad, me reflejas algo que yo ya no conozco y entonces tampoco te ayudo a crecer. Entonces, precisamente, Lula, eso se da en la familia, dentro de la familia o de repente dentro de relaciones, en la dinámica relacional, donde hay mucho afecto, muchas veces incluso entre grupo de amigos, en un grupo muy cercano de amigos, no tiene que ser la familia, puede ser un grupo muy cercano de amigos, puede ser de repente, incluso lo pueden ver en dinámicas laborales, en donde a lo mejor eres un excelente editor, pero bueno, le quieres probar a la fotografía, vamos a ponerle así. Y lo primero va a ser, yo no te muevo de aquí porque tú eres buen editor. O sea, cuesta en todos los niveles cambiar, ¿no? Y sí, Gabriela, así es, así es. Es difícil poder renunciar a esa comodidad que a mí me da saber que eres la persona que yo creo que eres, ¿no? Entonces, bueno, esto lo podemos checar así muy fácil en nosotros. ¿Qué tanto hago siempre lo mismo? Pregúntense hace cuánto usan los mismos colores. Pregúntense hace cuánto siguen teniendo el mismo modelo modesto de elegir ciertas cosas. Pregúntense hace cuánto pintan sus paredes del mismo color. Pregúntense hace cuánto que no se arriesgan. Y yo creo que desde ahí se van a dar cuenta si también piensan lo mismo, sienten lo mismo, hacen lo mismo, pero están esperando mágicamente que suceda algo diferente, ¿no? Entonces, así es, Reina. Vamos por el siguiente círculo, que este es maravilloso porque a todos nos ha tocado de repente alguien así. El que habla eternamente de sus sueños. Esas personas los podemos encontrar en las familias,
en los bares, en los parques, en los amigos, creo que y a veces hasta podemos ser nosotros, ¿no? Es como de repente nos descubrimos siendo los que toda la vida hablan de los sueños, pero esos sueños que no se van a lograr, ¿no? Por ejemplo, el que yo dijera algo que a mí, por ejemplo, me fascina. Me fascina todo lo que es el mundo del glamour y no estar ahí, pero observar, participar, me fascina. Y como que yo dijera en este momento, ¿no? Decir, bueno, pues mi sueño es un día diseñar algún tipo de vestimenta para que utilice tal, ¿no? Tal modelo. Y yo me paso hablando de eso toda la vida. Pero en realidad, como tengo este sueño, no soy tan grande, que está a 1000 kilómetros de mí, no soy capaz de inscribirme a una clase de costura que dan a la vuelta de mi casa. ¿Por qué? Porque bueno, lo que yo puedo conseguir de mi clase de costura de la vuelta de mi casa es muy lejano a lo que yo quiero de diseñar un vestido para una modelo muy famosa, ¿no? Por ejemplo. Y entonces nos vamos comprando sueños inaccesibles. No somos capaces de iniciar con un pasito hacia nuestro sueño, con ese pasito hacia nuestro sueño. No soy capaz de hacer un retorno a mi realidad, como no estoy dispuesto a pagar el costo que significa ir con la costurera que da clases a la vuelta de mi casa, porque yo lo que quiero es ser una gran diseñadora para los modelos de Versace, por ejemplo. Entonces me vuelvo la persona que en todas, así es, utopías, Liz, en del carrazo, que hablo del negociazo, o además del pasado. Hablo de mis triunfos en el extranjero hace 50 años, ¿no? O sea, me quedo ahí, hablo de los sueños. Es muy importante poder retornar a mi realidad desde esa identidad que tengo y desde mi capacidad creativa, ver qué puedo hacer. Bueno, a lo mejor no voy a poder, la vida no me va a alcanzar para diseñar algo para las modelos de Versace, pero a lo mejor puedo organizar un desfile, podría yo hacerlo a nivel local, puedo juntarme con alguien que diseñe y me enseñe algo de costura, que tenemos, además está de más decir que tenemos diseñadores fabulosos en el estado, y de repente puedo hacer algo maravilloso y sentir la gloria que puede sentir la hermana de Gianni Versace, Donatella, podría ser. O sea, yo lo que les quiero decir es que tenemos que ser muy creativos con elegir y construir la vida que queremos. Tenemos que ser sumamente creativos y tenemos que estar dispuestos a pagar esos costos, ¿no? Así es, Erika, si no arriesgas no ganas, definitivamente. Entonces, el vivir de las utopías, el caer en esto de los soñadores de toda la vida, todos conocemos a alguien que no puede hablar sin decir los 3 próximos megaproyectos y no vemos dónde empieza. Y lo triste de aquí, de esto, es que pierdo mi identidad, porque entonces ya no soy yo en el presente, soy alguien que se visualiza en un futuro que a lo mejor nunca va a llegar. Y eso es muy triste, porque al final caemos en el segundo círculo, que era el círculo de la frustración constante, de repente esta sensación de insuficiencia permanente, y eso es muy difícil. Hola, John. Hola, Johnny. Entonces, el sexto círculo de decadencia es que este es maravillosamente triste, devaluar la vida que llevamos. Eso, si me pagaran una moneda por cada vez que yo devalúo o devalúan las personas que en un momento dado puedo tener la capacidad de escuchar o de platicar, creo que ya sería yo millonaria, ¿no? Desde cada vez que yo me devalúo o escucho que nos devaluamos. ¿Por qué? Porque devaluar la vida que llevamos tiene que ver con que a lo mejor, bueno, en mi vida personal toda la vida fui docente y he sido docente de universidad, de nivel superior, y es algo que yo amo con toda mi alma, pero nunca dejamos de escuchar a lo mejor compañeros o uno mismo decir, es que solo soy un pobre maestro, es que pues solo estoy en el magisterio y ¿qué más puedo impactar? O a lo mejor soy una persona que se dedica a la generación de eventos importantes,
sociales, y de repente a lo mejor puedo decir, pero es que lo que yo quisiera hacer solo lo puedo hacer en un lugar muy, muy pequeño, realmente no va a tener mucho impacto. Y de repente empezamos a oír cómo devaluamos nuestro propio trabajo. De hecho, hasta cuando nos dicen qué bien que lo estás haciendo, mi respuesta tiende a ser muy devaluativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ok, sí, Lula, así es. Entonces, esta parte, la importancia de la acción, Lady, definitivamente, esta parte de la decadencia, de tratar de devaluar constantemente esa vida que estamos llevando, es una parte que es importante rescatar. El estar orgulloso de nosotros mismos, el ver la generosidad y la compasión en nosotros, el amigarnos con nuestra profesión, el amigarnos con nuestros errores, el amigarnos con las decisiones que tomamos y ser muy capaces de estar sumamente orgullosos. Probablemente es solo una planta a la que le puse focos, pero yo cada vez que la veo me hace sentir maravillas y está bien. No tendría yo que decir es que solo es una plantita. De hecho, el uso de los diminutivos va mucho con esto, ¿no? Entonces vamos a cuidar no caer en este sexto círculo de la decadencia que tiene que ver con devaluar la vida que llevamos. Sí, Lore, así es, los sueños realistas, cuando hablábamos de estos soñadores que viven en un futuro que no son capaces de generar, pues se quedan ahí, y por eso hablábamos en el círculo anterior de que es importante retornar a la realidad y ver, bueno, de forma creativa, ¿qué sí puedo lograr? ¿Qué sí puedo lograr? ¿Qué cachito le puedo tomar a ese sueño grande que tengo? Así es, Lore. Entonces, ¿cómo podemos no devaluarnos a nosotros mismos, llamarnos más? Bueno, lo primero yo creo es la acción, empezar a actuar y a dar respuestas autoafirmativas de nosotros mismos y de lo que hacemos, aunque no lo sentimos. Creo que eso es, aunque no lo sintiéramos, eso es importantísimo. Algo tan simple como, qué bonita te ves hoy, qué bonita te ves hoy, Margarita. Ay, no es para tanto, ¿no? O qué bien hiciste tal cosa. Creo que aquí también es gracias, el poder decir gracias, el poder aceptar el halago, eso es algo importantísimo, el poder aceptar el halago, eso es importantísimo. Y también creo que es muy importante en un momento dado el ser capaz de ver qué tanto amo lo que hago. Creo que también en esta parte de la decadencia algo que nos sirve mucho es checar qué tanto amo lo que hago, darle un sentido, Margarita, a lo que yo hago, a lo que yo busco. Porque el primer paso es la acción. Tenemos que empezar a actuar como necesitamos sentirnos para poder sentirlos. Entonces aquí si me preguntan cómo es uno, ejercitando la acción, la conducta concreta que aunque yo no sienta orgullo en ese momento de mí, dar una conducta opuesta a la vergüenza. Ese sería el primer paso, aunque no lo sienta. El segundo paso sería el aceptar el halago, aunque tampoco lo sienta. Y el tercer paso creo que sería importante encontrar la belleza en todo lo que hago. Encontrar la belleza en todo lo que hago. Tiene que haber una forma de belleza en todo lo que hago y creo que aquí lo importante es encontrarla y si no la hay, generarla, porque eso también va a evitar que yo caiga en estos círculos de devaluación. Y miren que también esta devaluación muchas veces viene de los introyectos familiares porque nos enseñaron a volver poquito lo que hacemos, porque a lo mejor nos enseñaron a que no hay que ser presumidos, a lo mejor nos enseñaron que era malo que digamos que vivimos bien o que tenemos dinero. A lo mejor nos enseñaron a una falsa modestia que no está ayudando para nada, ¿no? Entonces, creo que también eso es importantísimo. Y bueno, vamos a ver, establecimiento de metas. Palabras de amor hacia nosotros mismos. Así es. Esta parte de establecimiento de metas hay que ver que para poder caminar nosotros tenemos que tener una serie de metas y objetivos, ¿no? Y eso es importante, metas y objetivos. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de qué es lo que yo quiero en mi vida, qué es lo que yo quiero lograr en mi vida, sí es importante que eso que yo quiero lograr sea capaz de validarlo.
porque a lo mejor no lo va a validar nadie más que yo. Seguimos esperando de repente de que alguien más lo valide además de mí. Si no lo valida lo suficiente otra persona, pues simplemente para mí no es válido. Y esto va a ser muy difícil. Entonces, establecer metas con las que yo me sienta cómoda. Establecer metas en donde yo me pueda arriesgar a que a lo mejor no le va a gustar a los demás las metas que yo tengo. A lo mejor no les van a parecer tan fabulosas. Pero bueno, son mis metas. Creo que cada uno viene con un ticket de tiempo y que creo que finalmente el tiempo es nuestro y nosotros somos los únicos que podemos decidir qué hacemos. Finalmente nos pueden llenar de consejos, pero ¿saben quién va a vivir la vida de nosotros? Nosotros. Entonces, si nosotros permanecemos en una vida que no nos gusta por satisfacer a otra persona por más que la amemos, los que vamos a tener una vida devaluada vamos a ser nosotros. Y lo más triste de esto es que si las personas que nos aman de verdad no quieren que tengamos una vida devaluada. Ellos nos dicen lo que creen que es la felicidad, pero la realidad es que cada uno de nosotros tiene que encontrar esa felicidad. Así es, Yami, el confiar más en nosotros es importantísimo. El sistema de creencias personales nos puede limitar o empoderar, definitivamente, Gloria. Por eso es importante cuestionarlas. Muchas veces no aprendimos a cuestionarlas y es importante cuestionar nuestras creencias y descubrir, como bien dice Susi, estas formas de autosabotaje. Entonces, bueno, devaluar la vida que llevamos. Otro círculo es enamorarme perdidamente de mis ideas, que esto también tiene que ver con la obstinación, terquedad, en otra forma de hablar, y con el miedo al cambio. Yo puedo tener de repente un tipo de idea de que tal o cual cosa funciona, o me funciona o debe de funcionar. Pero ¿cuánto tiempo tengo que esperar para decidir si funcionó o no funcionó? Entonces de repente tenemos personas que viven hace 30 años con la misma pareja y hace 30 años que esto no llegaba, pero yo creo que eso es el amor verdadero porque yo me enamoré de la idea de que el matrimonio es para siempre, por ejemplo, ¿no? Entonces el enamorarme de mis ideas puede ser muy peligroso, o a lo mejor puedo continuar en un negocio en la que nada más no doy una y a lo mejor lo que yo quiero probar, como yo estoy acostumbrado a ser siempre el mejor en los negocios, pues permanezco ahí, aunque no me está generando lo que yo esperaba que me genere. Entonces me enamoro de mis ideas. O me meto a una carrera o a un trabajo donde yo tengo 20 años o 10 años. Y como a mí me enseñaron que lo importante es ser estable, y ser estable, parte de ser estable es conservar un mismo trabajo mucho tiempo, pues yo sigo en eso. Entonces, si de repente lo que comentaban, las creencias, de repente darme cuenta que yo me genero muchas creencias, muchas construcciones falsas, muchas fantasías, creo que eso sería sumamente importante. Darse cuenta que enamorarme de mis ideas es negarme la posibilidad de cambiar de opinión. Y creo que tengo derecho a cambiar de opinión. Eso es importante. Entonces, si hacemos un breve repaso de cuáles fueron los círculos, antes de ir cerrando y comentar por qué caemos en estos círculos, diríamos que el primer círculo fue frustración permanente, insatisfacción constante. Y la premisa de este es anhelar una vida que no estamos dispuestos a pagar el riesgo ni el costo por construir. Esto es muy importante. El segundo círculo tiene que ver con esperar a que mágicamente la vida cambie. Entonces ese es el segundo círculo y es muy peligroso, y este círculo tenía que ver con la postura de sobreprotección, en donde yo no acciono y creo que alguien va a venir a rescatarme, o donde de repente creo que de manera mágica van a llegar las soluciones y yo no tengo que accionar. El tercer círculo tiene que ver con justificar los errores, constantemente justificar los errores, y el hecho de justificar constantemente los errores me impide poder tener control de los errores, de ni siquiera los errores, ¿no? Entonces, si yo no soy dueño de mis errores, la pregunta sería, ¿de qué soy dueño? Si yo no soy dueño de mis heridas, ¿de qué soy dueño? Si yo no soy dueño de mis fracasos, ¿de qué soy dueño? ¿No? Entonces, el poder aceptar el error me da la oportunidad de haber controlado el error
y también de poder cambiar el error. Entonces esto era el tercer círculo. El cuarto círculo, el miedo atroz al cambio, el miedo atroz al cambio, el miedo atroz a ser cambiado, el miedo atroz a tener una identidad diferente, que aquí decíamos, por ejemplo, yo no soy, yo voy siendo. Es que yo soy muy miedoso, es que yo soy muy tímido, es que yo soy muy inseguro, es que yo soy. Uno va siendo, que eso es lo que el cuarto círculo de decadencia nos dejaba, ¿no? El miedo atroz a ser cambiado. Y bueno, aquí seguíamos el siguiente círculo, era el de sentir lo mismo, pensar lo mismo, hacer lo mismo, que esto hablaba de que tenemos que ver los paradigmas en donde estamos y preguntarnos si nos funcionan o no. Y el quinto círculo, hablar siempre de nuestros sueños, pero sin que exista un aterrizaje en la realidad, sino que irme tan lejos, verme ahí tan lejos, que no estar dispuesto a empezar por lo que está al lado de mí, ¿no? Eso es muy importante. Y aquí en este círculo hablábamos de la importancia de la creatividad, en la importancia de tener ideas nuevas, de enfrentamientos y afrontamientos nuevos, de co-creación de una nueva realidad y de una nueva identidad. Es maravilloso eso. Y también nos vamos al siguiente círculo, que fue de evaluar la vida que llevamos, que esto era el vivir en la queja. ¿Cuántas veces no vivimos en la queja, minimizando lo que hacemos? Eso es prácticamente el sexto círculo. El siguiente círculo era enamorarme de mis ideas, que tenía que ver con la incapacidad de cambiar de opinión, el pensar que porque yo me comprometí dentro de este camino y que eso tenía que ver con lo que yo soy, eso ya de alguna forma me generaba pues como que un destino ya totalmente, una sentencia prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros nos preguntamos por qué caemos en estos círculos, creo que hay diferentes respuestas. Una respuesta puede ser porque el estar en estos círculos nos da una falsa sensación de seguridad. Como bien decimos, si vemos al hámster y vemos al hámster rodando, pues el hámster está rodando y le pueden ver la cara de agotamiento, pero también de satisfacción, porque piensa que está haciendo algo, piensa que está avanzando. En realidad el hámster piensa que está avanzando, pero no está avanzando, pero al menos te da esa sensación de seguridad. Porque de repente nos da seguridad también decir que a lo largo de los años yo siempre tengo el mismo discurso, y el que yo tenga el mismo discurso pues habla también de mi estabilidad emocional, ¿no? También nos da mucha seguridad sentir, hola Luis Miguel, nos da mucha seguridad sentir que siempre, que somos estables y que siempre tenemos esa misma opinión y somos capaces de ser jueces. El siguiente, bueno, ese papel de juez es muy triste, porque creemos que yo, como si fuera Tritón, tengo un báculo con que yo tengo para decir bueno, malo, ¿no? Y eso es muy triste porque en realidad solo hablamos de los miedos que tenemos nosotros. Somos seres históricos. Yo quisiera que también eso se quedara de alguna forma. Somos seres históricos. No nacimos en generación espontánea. Somos seres históricos. Y como seres históricos, una muy buena parte de nuestra vida no ha sido nuestra responsabilidad. Pero lo mejor de la vida es la segunda parte, donde yo sí puedo asumir la responsabilidad y generar un cambio. Entonces, adoptar papeles de juez también nos hace sentir muy seguros. El echarle la culpa a todo el mundo porque nos han traicionado o porque hemos fracasado también nos hace sentir muy seguros. Por eso caemos en estos círculos. El de repente el seguir dando vueltas en nuestra insatisfacción y tener esta leve sensación de mártires también nos da bastante satisfacción, porque muchas veces creemos que si sufrimos más, pues a lo mejor vamos a elevarnos más, incluso a nivel espiritual, o ser mejores personas. Hay de repente esas creencias también, o que la felicidad tal cual no existe, porque pensamos en una felicidad utópica. ¿Cuáles son las desventajas de caer en estos círculos? ¿Cuáles son? Primero es que lejos de ayudarnos a crecer, lo único que hacen es generar destrucción y estancamiento. Esa es la primera desventaja. El estar tan aferrado nos genera autodestrucción y estancamiento. Si bien es cierto, hay que ser amigables con nuestro pasado y con nuestra historia, también tenemos que reconocer que en un momento dado a lo mejor esos círculos funcionaron. A lo mejor en un momento dado esos funcionaron. Ser obediente funcionó en una etapa de mi vida, porque si yo no era obediente, pues ¿qué iba a pasar en la casa? ¿Qué iba a pasar conmigo? Pero ya no funciona.
Ya no funciona porque eso pasó hace 20 años. Yo ahorita ya no tengo que ser obediente, tengo que cambiar el guión. Entonces, sí es muy importante el darte cuenta que no, bueno, continuamos en estos círculos y la gran desventaja es que lejos de hacernos crecer, nos van a mantener estancados. El segundo, algo muy importante es que si logramos de repente darnos cuenta de estos círculos, vamos a poder acceder al acto creativo del cambio, el poder dar ese salto de desafiar esa serie de hábitos recurrentes. Es maravilloso poder desafiar, conocer esta parte de nosotros. Miren que cuando estamos en un periodo de conocer pareja, vean qué padre es de repente el darte cuenta que vas conociendo de la pareja cosas que no sabías y te vas enamorando más, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor puedes decir, es un chavo muy, muy guapo, aparentemente muy serio, y de repente lo ves bailando cumbia feliz y dices, wow, qué padre, esta faceta no se la conocía, y te enamoras más. Bueno, eso mismo tenemos que darnos la oportunidad. Podríamos darnos la oportunidad de conocer a una Brendy en otra faceta, una Lula en otra faceta, un Luis Miguel en otra faceta, cualquiera de nosotros en otra faceta. Y esto tiene que ver con apostar al acto creativo, dar ese salto que nos aleje de estos hábitos recurrentes y de estancamiento. Entonces, si hablamos de por qué salir de los círculos, insatisfacción constante, desesperación, agobio, queja continua, dejamos de aprender y generan algo espantoso que es la insuficiencia personal. La insuficiencia personal es cuando sentimos de una forma dramática de que nada de lo que hagamos va a ser lo suficientemente bueno para llenarnos o llenar a los demás. Y siempre me quedo con esa sensación de pude hacerlo mejor, siempre me quedo con esta sensación de compararme con los demás. Siempre que ocurre un error, lo primero que hago es atribuírmelo. Ese sentido de insuficiencia, de sentir que en las manos del otro está mi posibilidad de sentirme completo y necesito constantemente una validación, ¿no? Así es, responsabilizar a los demás no nos permite ver la realidad conscientemente, definitivamente, Mariel. Entonces, bueno, esta parte de insuficiencia personal es algo que nos generan estos círculos. Y nos pregunta Gabriela si esto proviene de una herida de la infancia. Sí, muy probablemente sí, porque cuando nos educan para que los demás estén contentos con lo que hacemos, funciona. En vez de enseñarnos a aprender a estar felices con lo que hacemos y desafiar al mundo, pues obviamente hay insuficiencia personal. Hay insuficiencia. Y vean que esto que estamos hablando, no estamos hablando de familias perversas que quieren generar gente sufriendo. Al contrario, estamos hablando de familias llenas de amor. Llenas de amor. El problema, en la mayoría de los casos, pero el problema es que muchas veces el amor puede matar, ¿no? En ese afán de prometer y de proteger y de salvar, podemos asfixiar a la persona amada, ¿no? Aquí nos comenta Gloria la importancia de salir de la zona de confort. Definitivamente, esto se refiere a pagar el costo por generar esa vida. Y también tiene que ver con el mantener el estado de incomodidad que me produce ser insuficiente. Porque vean esto, es muy fácil el tomar una decisión, lo difícil es mantenerla, porque una vez que tomamos una decisión que tiene que ver con poner límites o cambiar o hacer algo diferente a lo que solíamos hacer, viene una de las emociones más terribles, que son la culpa y la vergüenza. Llega la culpa con su prima la vergüenza, se estancan en nuestro corazón y entonces lo que hacen es que damos marcha atrás. Y el hecho de tomar una decisión y luego dar marcha atrás por culpa y por vergüenza, lo único que hace es que la rueda del hámster gire más grande. Entonces, para poder sobrevivir a la insuficiencia, la tenemos que experimentar, todo el malestar y la incomodidad que me genera, para luego darme cuenta que puedo validarme y no dejo de existir por sentirme insuficiente o sentir que no todos son felices conmigo, ¿no? Que también eso tiene que ver con las creencias introyectadas. Entonces, bueno, cuando la insuficiencia se vuelve un estado afectivo,
hablamos de que también es momento de cambiar. Y vamos a ver, salir de la zona de confort. Y bueno, para ir terminando, ya cuando hablamos del sistema de creencias, el darnos la oportunidad de salir de la parálisis emocional, de poder generar nuevas creencias, el ser muy creativos, el salirnos de la trampa de la profecía del autocumplimiento, porque me dijeron, tú no vas a ser feliz con esa pareja, o porque me dijeron, tú no vas a tener éxito en tal profesión, o porque me dijeron, las cosas no se hacen así, no necesariamente significa que así vaya a pasar. Entonces, el poderme salir de esa profecía de autocumplimiento y darme la oportunidad de fallar o triunfar desde mí, eso es un acto de valentía sublime y también necesita un acto creativo muy, muy grande, un salto creativo enorme. Y el sentimiento de vergüenza lo vamos generando cuando la mirada del otro nos hace sentir que no somos suficientes o que no estamos respondiendo al patrón que se esperaba de mí. Esto cuando hablábamos del cambio, del miedo al cambio, creo que mucho de lo que nos congela es precisamente eso. El cambiar también implica que el otro me va a ver de una forma diferente y que a lo mejor la mirada del otro lo que va a generar en mí es culpa y vergüenza. Por no vivir con esa culpa y vergüenza, entonces lo que hago es retrocedo y no cambio. Y entonces continúo. ¿Qué podemos hacer de forma muy práctica? Creo que algo importante es, primero, trabajar con relajación, meditación, con una serie de actividades que nos permitan centrarnos en el presente. Miren, la única forma donde podemos accionar, el único lugar en el mundo desde donde puedes accionar es el presente. No podemos accionar en ningún otro lugar. El único tiempo donde podemos accionar es el presente. Entonces, en ese sentido, cosas tan sencillas como poder estar muy pendientes de qué comí hoy, a qué sabe lo que como, de qué colores son mi comida, a qué huele mi comida, qué sensaciones obtengo de la comida. Eso me centra en el presente. El hecho de poder salir a caminar y poder contemplar, pues, qué escucho, qué huelo, que miro, y poder estar en contacto con estas sensaciones nos ayuda a estar en el presente también. El hablar siempre desde el presente, descubrirnos cuando estamos hablando desde el pasado o desde el futuro. Hablar desde el presente porque solo desde el presente tenemos la capacidad creativa del cambio. Entonces creo que esto sería importantísimo. También detenernos a analizar cuáles fueron las creencias que introyecté, cuáles fueron los introyectos, cuáles me funcionan, cuáles ya no me funcionan, cuáles puedo remendar, cuáles puedo agregar, cuáles de plano voy a sacar y cuáles son míos. Creo que eso es importantísimo. Y esto no implica romper con un patrón familiar. Al contrario, esto lo que implica es la compasión, la comprensión y el respeto. Porque un amor que no se basa en comprensión, en compasión y respeto, no es amor, es control. Y muchas veces el control se confunde con amor. Entonces creo que ahí sería sumamente importante. No describirnos con esa sensación de insuficiencia. Cuando hablemos de nosotros vamos a hablar amigablemente, como habláramos de un gran amigo, ¿no? No nos vamos a traicionar, aunque no lo sintamos. Vamos a aceptar los halagos, vamos a emprender acciones diferentes, vamos a ser creativos, vamos a permitirnos enamorarnos de una parte de nosotros que no conocemos, pero para poder hacer esto tengo que reconocer que hay partes de nosotros que todavía no conocemos. Y entonces a lo mejor nunca en la vida, es un ejemplo, he montado bicicleta, a lo mejor lo puedo hacer, a lo mejor nunca he patinado, a lo mejor lo puedo hacer. O sea, darnos la oportunidad de conocer otros aspectos de mí que yo no tuve oportunidad de conocer, pero que ahorita que yo estoy a cargo de mi niño interior, lo puedo hacer. Esa frase que me fascina, que es: sé el adulto que necesitaste de niño. Sé el adulto que necesitaste de niño. Eso lo que implica es que ahora, desde aquí, tengo la capacidad de cambiar, tengo la capacidad de autogestionarme y ser una persona diferente a la que yo soy. Con esto terminaríamos prácticamente pues el contenido de esta plática. Voy a leer los comentarios. Nos comenta Lore: si aprendes a amar, te vas a aceptar, puedes salir de muchos círculos y culpas.
Así es, así es. Lore, esto que dices es sumamente cierto. Además, este factor de resiliencia, importantísimo, el hecho de salir fortalecido de la crisis, el hecho de poder convivir con el dolor, el hecho de ser capaz de tolerar silencios. Entre las creencias introyectadas es que todo el tiempo tenemos que llenar silencios, todo el tiempo tenemos que vivir en ruido, en el silencio no sé qué hacer, en el dolor no sé qué hacer, y entonces lo que hago es querer cambiar la página. Y creo que algo muy importante, como comenta Lore, es precisamente aprender este tipo de amor propio, aprender a aceptarme con todos los matices de mi vida y de mi entorno, y eso implica también resiliencia. No existe resiliencia sin capacidad creativa y sin flexibilidad. ¿Y qué más? Bueno, no sé si hayan algunas dudas más que quieran que comentemos. Si hubiera alguna duda, estoy totalmente lista para irles respondiendo. Y si ya no hay más dudas, pues terminamos la plática de hoy. Muchas gracias a todos porque se han conectado. Espero que podamos juntos trabajar en estos círculos de decadencia en los que todos salimos, que por cierto uno de esos círculos de decadencia más acedos sería el que porque soy psicólogo no tengo heridas. Y eso es un círculo de decadencia espantoso, ¿no? Precisamente el ser psicólogo, lo que podría generar en nosotros, los psicólogos, es reconocer nuestras heridas y desde ahí contactar, y eso nos da la posibilidad infinita de ser los seres que cometamos más errores del mundo y todo está bien, ¿no? Entonces, bueno, la autocompasión, muy importante. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. De verdad, les agradezco que hayan estado aquí y quedo al pendiente. En el Instituto de Desarrollo Humano estamos para servirles. En este momento tenemos sesiones en línea a su disposición. Cualquier otro tipo de comentario o duda, pues pueden contactarnos por este medio. Y les agradezco muchísimo el que hayan estado esta noche. Gracias, muchas gracias. Buenas noches.